Bueno, tengan todos muy buenos días. Espero que hayan tenido una excelente semana. Sé que, bueno, por lo menos allá donde nosotros vivimos, ha sido una semana de mucha lluvia. No ha parado. O sea, ha sido increíble. Quiero pedirles que, bueno, antes de hacer cualquier cosa, que podamos orar y solo advertirles, ¿no? Ustedes saben que vamos a iniciar esta nueva serie en el libro de Génesis. Y como yo les he explicado, no es muy común, realmente no es común iniciar un tiempo de prédica en el libro de Génesis. Pero va a ser muy importante, va a ser, espero yo, que todos ustedes, que en lo que van leyendo Génesis capítulo 1, que es lo que vamos a estudiar hoy, Dios vaya como abriendo su mente y su corazón, o sea, que ustedes vayan como que nunca había visto eso, o sea que desde Génesis está el problema que yo tengo. O sea, desde ahí puedo ver mi corazón. Tal vez esos son uno de los objetivos de estudiar el Antiguo Testamento, pero más que eso, es ver la gracia de Dios evidente del capítulo 1 de Génesis. Normalmente cuando pensamos en el Antiguo Testamento, lo que viene a nuestra mente y nuestro corazón del Antiguo Testamento es la ley de Dios. Incluso la ley la miramos como algo fuerte, como algo agrio tal vez, pero incluso eso demuestra que no hemos entendido, porque la ley es realmente algo dulce, algo que el creyente intenta o tiene el anhelo de conocer más y más. Es la respuesta de todo creyente en agradecimiento a lo que Dios ha hecho y cómo Él se ha mostrado. O sea que quiero decirles que en esencia estamos en buen terreno, porque Génesis 1 se escribe a un pueblo que necesita conocer al Señor. O sea, Génesis 1 es el primer capítulo para un pueblo que necesita conocer a su Dios. Y yo diría, ese es un anhelo que tú y yo debemos de tener. Queremos, anhelamos, deseamos conocer más y más a Dios, para que la respuesta que tengamos al servir, la respuesta que tengamos al conocerlo a Él sea la correcta. No, ninguno de ustedes se acercaría tal vez a sus esposas o esposo. Bueno, vamos a ocupar el ejemplo de algunas esposas, pero ninguno de ustedes se acercaría el día aniversario a su esposa, no sé, tal vez con una máquina de afeitar. No lo harías. No te acercarías a ella, espero yo, con una máquina de afeitar, porque significaría que no la conoces, ¿no? Llegarías a ella el día de tu aniversario con una rosa, no sé, o tal vez con un nuevo corte de cabello tuyo y invitándola a salir, o algo por el estilo. Entonces, piensa en Génesis, o lo que vamos a estar viendo, algo así, como Dios dándose a conocer. Y quiero retarte, ¿qué respuesta vas a dar a lo que vas a conocer del carácter de Dios? ¿Cuál va a ser tu respuesta a ver cada uno de los atributos de Dios y ver la gracia de Dios desde Génesis capítulo 1? Sí, entonces, espero que puedas poner atención, que no sé si hay algo que esté como que distrayéndote. Bueno, trata de concentrarte. Vamos a ver todo el capítulo 1 de Génesis hoy. No va a ser a detalle. Si siguiéramos el capítulo 1 a detalle, les digo que pasamos 6 meses como pasamos con Efesios. Va a ser algo como superficial, por así decirlo. No vamos a ver ni una décima parte de lo que puedes estudiar en Génesis, pero sí vamos a ver lo que creo yo es lo más importante y que necesitamos recordar. ¿Sí? Espero que puedas disfrutar este tiempo que vamos a estar en el libro de Génesis. Hoy te voy a dar tal vez mucha información, pero solo va a ser hoy, datos, información, y vamos a terminar aplicando esa información a nuestra vida. O sea que hoy te voy a dar contexto histórico, fechas y cosas por el estilo. Espero que no te aburras, tenme paciencia. Incluso este contexto histórico y fechas son importantes y vas a entender por qué. Espero que sí, así que oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por Génesis, gracias por lo que nos está enseñando y lo que nos enseñaste en el libro de Efesios, Señor, todo el tiempo que pasamos. Dios mío, abre nuestra mente, nuestro corazón, Señor,
el anhelo de conocerte, Señor. Por favor, que nuestras manos se muevan acorde a lo que vamos a estudiar hoy, Señor. Que nuestros pies, que nuestra boca hable, Señor, como dando gloria a tu nombre, agradeciendo por tanta bondad, misericordia y paciencia. Señor, te ruego, te suplico, abre nuestro ojo ante la maravilla de tu palabra, Señor, la suficiencia de ella. Lo necesitamos, Señor. Queremos conocerte, anhelamos conocerte, Señor, y transforma nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para verte en cada detalle, Señor, de nuestras vidas. Amén. Ok, hermanos, entonces, ¿por qué estamos estudiando el Antiguo Testamento? Y la respuesta es muy sencilla. Toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de Jehová, nuestro Dios. Toda la palabra de Dios muestra quién es Él, su carácter. Todo lo que está escrito ahí es para santificarnos, transformarnos, para llevarnos a Él. O sea que de entrada te diría, no es correcto pensar, ok, solo voy a estudiar el Nuevo Testamento, ¿no? Porque ese es el Dios real o el Dios completo. No puedes decir eso. Desde Génesis, capítulo 1, te vas a dar cuenta que Él se revela tal cual es. ¿Cuál es su carácter? ¿Quién es Él? Y como creyentes, debemos estudiar el Antiguo Testamento porque debemos anhelar tener un concepto bíblico correcto y completo de quién es Dios. Eso es importante. Debemos estudiar el Antiguo Testamento porque, vea, te voy a poner un ejemplo pues real. Cuando conociste a tu esposa hoy, ¿no? Eso creo que es el mejor ejemplo que te puedo dar. Cuando la conociste por primera vez y cuando tomaste la decisión de quiero que ella sea mi esposa, tu decisión no se basó en solo los 5 meses que la conociste o el año que la conociste. En parte tu decisión se basó por la historia de ella, las cosas que te contaba, cómo creció ella, ¿no? Conociste a su mamá y dijiste, ok, ya entiendo de dónde viene ella, ¿no? Normalmente eso pasa en Matagalpa, tal vez ya no mucho, pero antes era como que, yo sé que no es tan correcto, ¿no? Pero antes, viene la familia tal, es buena familia. Entonces, tu decisión no se basaba solo en que la conocí hace 5 meses, sino que tu decisión normalmente se basaba en cómo es su familia, cómo es el ambiente que la rodea, cómo ha sido su historia, ¿no? O sea, con qué cosas luchó en su pasado. Entonces, todo eso te llevó a conocer a tu esposa y decir, me veo estando con ella los siguientes 70 años de mi vida. Entonces, algo parecido es el Señor. No puedes decir, no vas a tener un conocimiento correcto de quién es Dios si solo basas tu idea del Nuevo Testamento. O sea, no vas a tener una comprensión correcta y completa de quién es Él. Si esa es tu mente, has fallado en conocerlo y tu adoración no es la correcta. Porque vas a presentarte delante de Él con los regalos, por así decirlo, inadecuados, con lo que a Él no le agrada. O sea, el Antiguo Testamento te da una visión tal vez mucho mayor, aunque es lo mismo en el Nuevo Testamento, pero tal vez un poco más evidente de la santidad de Dios. La santidad de Dios la miras en el Nuevo Testamento, pero hay muchos ejemplos muy gráficos de la santidad de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, estudiamos el Antiguo Testamento porque debemos anhelar tener un concepto bíblico completo de quién es el Señor. Por otro lado, también estamos estudiando Génesis. Y si quieres entender Génesis, tienes que entender cómo era la vida de Abraham. Tienes que entender cómo era su casa, dónde vivía, cómo vivía, cuál era su trabajo, a qué se dedicaba. Tienes que entender detalles de la cultura, de la situación, en qué estaba pasando en ese momento para poder entender Génesis. Pero si cuando lees Génesis solo piensas en Abraham, o sea, el punto de Génesis es cómo Dios utilizó a Abraham, ¿no? Para hacer una gran nación. Y ya, si solo estás pensando en Abraham, te vas a perder mucho detalle. El punto del libro tiene que ver con lo que Moisés quería enseñar al pueblo de Israel. Es algo que tiene que estar en tu mente. Moisés, el autor de Génesis, está escribiendo un libro
que va dirigido al pueblo de Israel, que está rumbo a la tierra prometida que Dios les ha dado, y ellos necesitan saber quién es Dios. Entonces el libro de Génesis no solo nos muestra cómo eran las cosas al principio, sino que también nos muestra cómo deberían de ser las cosas hoy. Y es algo que ya de entrada en tu mente debería ser en serio, porque para mí Génesis es como, no sé, pasó hace mucho tiempo, pero no define qué hago hoy o qué quiero ser hoy, pero vas a ver que sí. Génesis nos cuenta con certeza también cómo será el mundo al final. En Génesis se nos muestra a Dios como creador de todas las cosas. Él es el autor de todo, el principio y el fin de todo. De todo fue creado, bueno, en Juan lo leemos en el Evangelio, pero todo fue creado por medio de Él y para Él. En Génesis vemos información veraz de la creación. Los autores, cuando están escuchando Génesis, digamos, Moisés escribiendo al pueblo de Israel está diciendo cómo fue la creación, y la gente no está diciendo como hoy, demostrámelo a ver si es cierto. Dame pruebas. No venían y decían, a ver, enséñame que es cierto que el mundo, que la tierra es redonda. Sino que Moisés vino y se les acercó y les decía, Dios dice eso, y la gente tenía fe, creía, sabía que Dios se estaba revelando. Recuerda, Dios había mostrado su poder a ellos. Había ridiculizado a los dioses de Egipto. Había mostrado su milagro al partir el mar en dos. Les había dado maná del cielo, y ahora le está dando al lujo de detalle una carta para que lo conozcan. Ellos no tenían duda de que estaban escuchando a Dios genuinamente. Génesis también nos muestra más adelante las consecuencias del pecado. Y aquí viene algo que a simple vista, la siguiente información que te voy a dar, es algo que a simple vista puede ser inofensivo, pero realmente tiene mucha profundidad detrás de ello. El autor de Génesis y su fecha. El autor es Moisés, y yo creo que ninguno de nosotros tendría problema en decir, bueno, sí, siempre hemos escuchado, siempre lo hemos escuchado así. Nunca he escuchado algo contrario, Moisés. La fecha es cerca de 1500 antes de Cristo. Cerca de 1500 antes de Cristo. Y algo interesante que hoy espero que tu fe se sienta retada. Las fechas son importantes porque yo te preguntaría, o te diría, si dices que la creación tiene más de 10,000 años o millones de años, si esa es tu mentalidad ahorita, esa simple frase, la tierra tiene millones de años, estás diciendo la Biblia se ha equivocado, no es correcta. Génesis es algo que no debes de tener en cuenta. Y el simple hecho de dar una fecha y de decir, Génesis fue la revelación de Dios a Moisés para su pueblo, para conocer los inicios del mundo. Y que tú vengas y digas, la tierra tiene más de 10,000 años, tiene millones de años. Detrás de esa aseveración o de lo que puedas pensar o lo que se nos ha enseñado desde la escuela incluso, estás diciendo que la ciencia moderna está por encima de la escritura y de la palabra de Dios. Lo que diga la ciencia. Le estás dando mucho poder a algo que fue creado. Y entonces realmente Génesis va a retar nuestra fe. Y más adelante voy a hacer un poco más profundidad de lo que acabo de decir, pero solo te estoy dando un ejemplo ahora de la importancia de las fechas, de lo que creas. Un poco el contexto histórico de Génesis. Los hechos que registra Génesis fueron escritos para Israel, como les digo, para el pueblo de Israel, cuando estaba al borde de la tierra prometida. Dios les había prometido un lugar donde fluye la leche y miel, y antes de que entraran, Dios se estaba encargando de prepararlos. De decirle, esto es lo que tiene que pasar. Conózcanme. El libro de Génesis comprende un periodo de 2000 años, más o menos. El libro de Génesis comprende un periodo de 2000 años, desde el capítulo 1 hasta el final, hasta la muerte de José. 2000 años. Y una vez más, esa fecha que te estoy diciendo puede parecer inocente, pero realmente hay mucho trasfondo detrás de ello. El hecho que yo te diga que Génesis abarca 2000 años tiene mucho trasfondo.
Moisés escribió Génesis en una época donde había muchas naciones que decían que la tierra había iniciado de cierta manera, específicamente los cananeos también, que decían que había monstruos marinos, que de ahí había salido toda la población, y tantos detalles, tantas historias, y viene el Señor y por medio de Moisés dice, no, todo fue de esta forma. Acabo de mostrar mi poder y quién soy yo, y ahora te voy a decir qué fue lo que sucedió. Así que Moisés quiso enseñar la verdad de Dios para que el pueblo supiera quién era Dios y cómo Dios había formado el mundo y todas las cosas. Ese era el propósito, que el pueblo supiera quién era Dios. Así que ese es el propósito de nosotros hoy estudiar Génesis, que tú y yo sepamos más y más quién era Dios y cómo Dios había formado el mundo y todas las cosas. Y hay una pregunta aquí ya de cajón. Ustedes pueden decir, porque yo quiero que tú seas escéptico, ¿no? Que digan, no, eso no es así. Así que esa es mi intención, que tú seas escéptico. Y la primera pregunta que debemos de decir o hacernos todos nosotros, ¿cómo podemos decir que Moisés escribió Génesis 1 y 2 si él no estuvo en el principio? O sea, ¿cómo me vas a decir que Moisés me está explicando a mí cómo inició todo si él no estuvo en el principio? Esa es la primera pregunta. Yo te diría, tienes razón, por supuesto que sí. Pero alguien sí estuvo desde el principio. Díganme ustedes, ¿quién fue? Amén. Pero así todo con miedo. Sí, bien, Dios estuvo en el principio. Él sí estuvo ahí. Él lo presenció todo. Y yo te diría, y ahorita vamos a hacer algo que me encanta. Hay algo que cuando estás estudiando teología, cuando estás estudiando la Biblia, dice, se lo voy a decir de una manera sencilla, pero la Biblia responde a la Biblia. Eso es algo sencillo. O sea, la Biblia te da respuestas de la Biblia. Entonces, la siguiente parte que uno diría, entonces, ¿cómo Moisés se dio cuenta? ¿Recuerdas que Moisés estuvo un mes en el monte con el Señor? Que se perdió, que todo el mundo pensó que se había muerto, que él había pasado. Imagínate, piénsalo. Él estaba ahí, no estuvo solo viendo al Señor, seguramente estaba hablando, escuchó, y Dios le estaba dando, bajó con las tablas, ¿no?, de la ley, pero Dios le estaba dando información. Moisés, déjame contarte cómo inició todo. Díselo a mi pueblo. En el principio todo estaba desordenado. Y Moisés, ¿en serio, Señor? ¿Todo eso hiciste? Así que Génesis 1:1, y me da mucho ánimo poder comenzar. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces me imagino a Moisés escuchando eso, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. De aquí viene una palabra que, recuérdala, tal vez la vamos a repetir varias veces en medio de todo el libro de Génesis, pero la parte de creación, o sea, si estuviéramos estudiando el lenguaje original, si lo hubiéramos y no traducido como lo estamos viendo ahorita al español, pero la palabra que ocupa ahí es ex nihilo, y eso es crear de la nada. No hay nadie en esta tierra que pueda hacer algo parecido. Nosotros transformamos la materia, ¿no? Agarramos un árbol, lo cortamos, hacemos un sofá o algo por el estilo, pero el Señor creó de la nada. Y dice la Biblia, Dios creó todo, no hubo nada antes de Génesis 1:1 y Dios creó los cielos y la tierra. Yo te diría, ¿qué usó el Señor para crear? Su palabra. Simplemente dijo, hágase inmediatamente. La creación no dijo, no, espérate, Señor, no estoy listo, sino inmediatamente usó su palabra. Desde el primer versículo, entonces, hermanos míos, Dios se presenta al mundo tal cual Él es, maravilloso y todopoderoso, porque no hay nadie aquí en esta tierra que pueda crear de la nada. Ninguno de nosotros puede decir que aparezcan $1,000. No puedes. Desde el primer versículo. Y el primer versículo nos muestra que Dios es personal, que habla, se comunica y que actúa. Él quiere comunicarse con nosotros. Mira, la escritura, las palabras que tienes aquí, tienes la Biblia en tu mano.
la escritura que tienes en tus manos es palabra de Dios para ti, para que tú lo conozcas. Es la manera de Él decirte que Él es personal, que habla, se comunica y que actúa. Es un gran privilegio. Dios no quiere dejar a la creación en tinieblas, sino que los guía. Dios te da su palabra para ser guiado por Él. Otra parte interesante es que dice en el principio Dios, como les dije, les voy a dar mucha información, así que espero que a mí me gusta, ¿no? Pero es porque pero espero que te anime igual que a mí. Pero cuando dice la palabra Dios, la primera palabra de Dios en el versículo 1 es Elohim. Y tal vez para darte un poco complicado explicárselo en español, pero es el plural de algo. El plural de majestuoso, digamos, el plural de fuerte. Es como para decir, Él llena todo, llena lo lleno. Él está fuera de eso. El plural de todopoderoso. Él está diciendo en ese momento, y el Dios verdadero creó los cielos y la tierra, el todopoderoso. Da a entender que Él es el único Dios y verdadero. Luego viene el versículo 2 y dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Y algo interesante es que el original dice algo así como que todavía no había estado ordenada, todavía no había sido ordenada. Y entonces Dios viene y nos muestra una parte de su carácter. La tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y más adelante, si seguimos leyendo, te das cuenta que Dios es un Dios de orden. Él ordenó la tierra. Estaba desordenada y vacía. Y entonces en estos simples 2 versículos hemos visto que Él es el Dios verdadero, que Él es todopoderoso, que crea de la nada y que Él es Dios de orden. En solo 2 versículos, Dios es poderoso y es un Dios de orden. Hay personas que dicen que entre el versículo 1 y el versículo 2 pasaron miles de años. O sea, esto se llama teoría del salto. Es como que Dios vino, creó, en el versículo 1, creó todas las cosas. Luego todo estaba desordenado, pasaron millones de años, miles y millones de años, y entonces eso hizo que todo se ordenara. Y luego viene el versículo 2. Y la razón que esta teoría no es bíblica, primero es porque no lees eso en todo el capítulo 1. Cuando lees el capítulo 1, miras que son día y noche, día y noche. Y la segunda razón por la que esta teoría no es bíblica, la del salto, es que hace que Dios sea el autor de la muerte. Y piénsalo de esta manera, antes del pecado no había muerte, pero si entre el versículo 1 y el versículo 2 habían pasado millones de años y había vida, o sea, el hecho de que haya tierra, hay vida, o células, si lo quieres llamar así, si nos vamos muy meticulosos con esto de la ciencia, que hayan pasado millones de años significa que algo murió y evolucionó. Y si algo murió, Dios hizo la muerte y sabemos tú y yo que eso no es el caso. Romanos 5:12 nos dice que la muerte entró por el hombre porque el hombre pecó. Pablo nos dice que el pecado entró al mundo por un hombre. La muerte es nuestra culpa. Entonces, si piensas que hay millones de años entre el versículo 1 y el versículo 2 para hacer juego a todo lo que dice la ciencia, detrás de eso estás diciendo, el Señor, por culpa del Señor hay muerte. Y sabes que eso no va de acuerdo con las Escrituras. Y lo que estamos haciendo en este momento, hermano, es que estamos usando la Escritura para tener un conocimiento de la creación. Y interesante, eso es maravilloso. Muy pocas personas lo hacen. Teniendo las Escrituras para tener un contexto de lo que está pasando. La semana de la creación tiene un orden porque Dios es Dios de orden. Y me hubiera gustado traerles un cuadro, pero Dios llena las cosas, o sea, Dios hizo las cosas, todo estaba vacío y Él lo llena. Así puedes ver la creación. Dios hizo en el día, es interesante, pero Dios hizo la luz en el día 1, luego en el día 2 separó las aguas de la tierra y luego en el día 3 hizo vegetación. Entonces 1, 2, 3. Entonces hizo la luz, en el día 4 hizo el sol y las estrellas, como en el día 2 hizo tierra y agua, separó la agua. Entonces en el día 5 hizo peces y aves de los cielos, y entonces después en el día 3 hizo vegetación, y en el día 6 hizo los seres humanos y los animales terrestres. O sea que Dios ordenó
Hizo algo que estaba vacío y luego lo llenó. Dios es poderoso, es un Dios de orden. Luego vemos que son días de 24 horas. Porque la Biblia dice en varias partes, cuando en cada día de la creación, y fue la tarde y fue la mañana del día primero, y fue la tarde y fue la mañana del día segundo, y fue la tarde y fue la mañana del día tercero. Y la palabra es Yom, que más o menos, pero días de 24 horas. Había hecho las luces del inicio y luego Dios hizo el sol, la luna, las estrellas, días de 24 horas. Y aquí viene la primera parte para retar tu fe, hermano. Esa fue una de mis primeras interrogantes cuando vine a esta escuela, ¿no? Siendo escuela cristiana, yo estaba en mi mente, ¿cómo hacen con ciencias naturales y la creación? ¿Me enseñan el Big Bang, la teoría y todas estas cosas o realmente se van a la Biblia? Decía, yo estaba con eso en mi cabeza. Pero hermano, lo que te acabo de decir, de las fechas de Génesis, 2000 años y no millones de años, no quiero como empezar a crear conflicto y comencemos con un dime, pero la ciencia hay aquí y por allá. Pero por debajo de todo eso, hay algo que debe de hacer que tu corazón tema. Si no vamos a creer a Dios en el capítulo 1 de la Biblia, ¿cuándo vamos a empezar a creerle? Eso debe ser tal vez lo más importante en medio de todo eso. Aparte de estar seguro de cuál es la fecha, de qué pasó, cuál fue el orden. Realmente fue un día, fueron millones de años, eran eras. O sea, eso es secundario versus a lo que está aquí. Si no vamos a creer en el capítulo 1 en la Biblia, ¿cuándo vamos a empezar a creerle? Te vas a sentir bien y decir gracias Señor por las Escrituras. Estoy de acuerdo absolutamente de todo a partir de Génesis 12, pero los primeros 11 capítulos no, porque no es muy claro, no tengo muchas pruebas para creer lo que dice ahí. Pero si te pones a pensar, si vas a poner en duda Génesis capítulo 1, te da el pie para poner en duda cualquier parte de las Escrituras. ¿Por qué crees al Señor? Si vas a poner en duda Génesis capítulo 1, en ese mismo momento, tú estás creyendo en tu propio Dios y no aquel que se reveló por medio de las Escrituras. Va a abrir la puerta, o alguien que piensa así, abre la puerta a decir, esto me gusta de Dios, esto no me gusta de Dios. Estoy de acuerdo con Dios aquí no te voy a escuchar, voy a hacer lo que yo quiera. Y yo te diría a ese tipo de actitud, ¿ese es un creyente? Por supuesto que no. Génesis 1, 11 al 13. Si tienes tu Biblia, acompáñame ahí. Génesis capítulo 1, versículo 11 al 13. Después Dios dijo, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género. Esa palabra es importante, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. O sea que hemos visto que Dios es poderoso, que Dios es orden, y muestra su orden al darnos semillas que den según su género. Y eso es maravilloso, más estando aquí en Matagalpa donde estamos. Este es el tiempo. Imagínate, tal vez el mejor ejemplo que te voy a dar, imagina a todos los cafetaleros en Matagalpa que vengan y agarren una semilla de café, siembren 50 manzanas de café y le salga papaya, melón, no sé, maní. Sería una locura. Dios es un Dios de orden. Gracias al Señor. No, gracias al Señor, imagínate. Qué horrible sería para todos los beneficios aquí que lleguen así como que es que era café, pero me salió mamón. Dios es un Dios de orden. También más adelante dice que las especies producen según su género. No puede ser que un animal salga otro animal. No puede ser. Dios así lo estipuló desde el inicio y gloria a Dios por eso. Porque te haría el mismo ejemplo con el ganado, ¿no? Imagínate que quieras iniciar a tener cabezas de ganado, pero de repente te salgan chihuahuas. No, es que sería
Y gloria a Dios, que Él es un Dios de orden. Dios ordenó la creación desde el inicio. Dios habló y se hizo y sigue siendo así desde el inicio de los tiempos. Dios mismo también nombra las cosas, pone nombre, no, dijo sol, luna, día, noche, vegetación. Entonces, y eso muestra señorío de parte de Él. Dios es soberano sobre su creación. Él lo nombra. Y eso era lo que Moisés quería dar a entender al pueblo de Israel. Los cananeos creían eso. Si alguien venía y nombraba a alguien, o sea, el ejemplo que a mí me encanta usar es tu hijo. O sea, yo acabo de tener un hijo, ¿no? Tiene 8 meses. Pero imagínate que venga un extraño que yo no conozco, alguien que en mi vida lo he visto, y que me diga, no, él se va a llamar Sutanito. Yo le voy a decir, ¿qué te pasa? ¿Pero quién sos vos? O sea, es mi hijo. Es mío el privilegio y el honor de nombrarlo, ¿no? Hablo con mi esposa, pasamos 5 meses peleando por este nombre, y ahora vienes tú y le pones Setano. Dios es soberano sobre la creación. Moisés está enseñando a su audiencia, a Israel y a nosotros hoy, que todo ha permanecido desde el principio como Dios lo había hecho. Todo fue creado por Dios y cumple el propósito por el cual Dios lo hizo desde el inicio. Entonces, en ese momento, imagínate, el pueblo de Israel ha visto los milagros de Dios, ha visto cada una de las plagas, miró el mar partido en 2, miró el maná del cielo caer todos los días, y ahora están escuchando la creación, cómo inició todo. No tienen duda alguna. Todos ellos están diciendo, no hay otro Dios igual. Lo miramos. No tienen duda. Te quiero dar un ejemplo. Esto, bueno, lo hice en una Biblia de estudio que tengo en mi casa, pero me encanta el ejemplo. Se estima que hay unas 200 billones de billones. Se estima que hay unas 200 billones de estrellas solo en la Vía Láctea, que esa es donde estamos nosotros, no solo en la Vía Láctea. 200 billones de estrellas. Que una de las 100 billones de galaxias en el universo. O sea, que la Vía Láctea, perdón, es una galaxia, pero hay 100 billones de esas. Se estima que hay 100 billones de galaxias en el universo. Y esto es simplemente increíble. O sea, no alcanza eso en nuestra cabeza. No entenderíamos. O sea, es inmenso. Y la Biblia nos enseña que así de inmenso es. O sea, nosotros ni siquiera hemos terminado de explorar esta tierra. O sea, ni siquiera hemos terminado de explorar la tierra. Y ahora la ciencia, estoy ocupando la ciencia, dice, hay tantas galaxias, hay tantos billones de estrellas. Y luego las escrituras dicen, si me quieres acompañar, por favor, Salmos capítulo 8, versículo 3. El dato que te acabo de dar es increíble. O sea, mi mente no soy tan inteligente como para entenderlo. Solo entiendo que es muy grande. Pero luego viene el Salmo 8, versículo 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Algo tan inmenso. La Biblia está diciendo, eso solo fue la obra de los dedos del Señor. Dios solo le hizo billones de galaxias. Hay algo más impresionante a lo que te acabo de decir ahorita. En el mismo libro de Salmos, Salmos 147, versículo 2 al 5. Ahora, espero que te haya impresionado como a mí el dato que te acabo de dar de las galaxias. O sea, es algo impresionante. No hemos ni salido de nuestra galaxia, ¿no? Como ir a pasear a ver qué hay más para allá. Pero luego el Salmo 47, versículos 2 al 5, dice algo todavía más impresionante. Jehová edifica a Jerusalén. A los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llama por su nombre. Billones y billones de galaxias. A todas ellas llama por su nombre. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder. Y su entendimiento es infinito. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder.
que Él nombra a cada una de ellas. No es nada para Él. Y nosotros algunas veces tenemos problemas de recordar el nombre de la persona que tienes al lado. ¿Cómo es que te llamabas? Perdóname. Billones y billones, y Él nombra a cada una de ellas. Como les dije, esto es solo una pincelada de Génesis. Vamos a ir terminando. Génesis 1, 26 al 28. Génesis 1, 26 al 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y pongan mucho ojo, conforme a nuestra semejanza. 2 veces la palabra nuestra. Y señoré a los peces del mar, a las aves de los cielos, a las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios. Creó varón y hembra los creó. Y nos bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señorad a los peces del mar, a las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y allí la palabra hagamos a nuestra está en plural, ¿no? Está en plural. ¿Recuerdan al inicio te dije Elohim, el plural? Está en plural. Es muy interesante porque la pregunta que uno se hace es ¿con quién está hablando Dios ahí? O sea, ¿por qué dice hagamos? ¿Está hablando con Él mismo? Y la respuesta gramaticalmente hablando es no. Hay alguien ahí, algo está ahí. Si no sería que se haga, ¿no? Pero es en plural, hagamos. Aquí vemos como uno de los primeros indicios de algo que es más que obvio en el Nuevo Testamento, de la Trinidad de Dios. No estoy diciendo que este es el ejemplo claro, pero estoy diciendo que estás viendo uno de los primeros indicios de que ahí hay alguien más. Y después dice, en el 6º día creó Dios al hombre, y el hombre es diferente al resto de la creación. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Esas 2 palabras son muy importantes, lo creó a imagen y semejanza. Y quiero que mires, y espero que te sientas privilegiado con lo que te voy a decir eso, pero el resto de la creación, Dios en general dijo, hágase, que sea, que se separe el agua de la tierra, hágase esto, que sea aquello. Pero con el hombre dijo, hagamos. Y eso es algo personal, en parte es algo personal. O sea, él es desde el mero inicio, desde las primeras palabras, para referirse a la creación del hombre, hombre y mujer, del ser humano, que fue hecho a la imagen de Dios en la tierra para reflejar su gloria. Dios fue personal, hagamos. Había algo especial ahí. El hombre fue hecho para reflejar la gloria de Dios. Y cuando Él dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen, dice, el hombre lleva la imagen de Dios. O sea que es tu privilegio, mi privilegio, llevar la imagen de Dios para glorificarlo a Él. Y aquí es donde yo te diría, es por eso que es un pecado terrible hacerte imagen de algo más, porque Dios ya hizo imagen de ti. Y cuando tú vienes y quieres buscar algo diferente, es como decir, Dios, no me interesa llevar tu imagen, quiero hacer algo nuevo, quiero buscar una nueva identidad, quiero hacer una nueva imagen, quiero buscar algo nuevo, esto no es suficiente. Y el resultado de eso es, bueno, todo el problema que hay hoy en día de ellos, X, Y, Z, y todas las cosas que hay hoy. Cuando uno piensa, quiero buscar mi propia imagen, ha perdido el propósito. Dios lo hizo para que lo veas a Él, no para que tú inventes una locura. Así que Dios hace el hombre a la mujer, y Dios hace una completa igualdad entre ambos. Y esto es muy importante, hombres, escúchenlo, porque tendemos a fallar en esto todos los días, más los casados. Una completa igualdad entre ambos. Ambos tienen la imagen de Dios. Dios no dijo el hombre, refiriéndome a macho, el hombre no fue, Adán, tú tienes mi imagen, pero Eva es la copia. No fue así. Hagamos al hombre, mujer, hombre, hembra y macho. Pues perdonen que lo diga así. Mujer y hombre, a imagen nuestra. Una completa igualdad entre ambos. Ambos fueron hechos imagen de Dios. Tienen el mismo valor delante de Dios. Sin embargo, los dos tienen funciones diferentes. Eso sí, el mismo valor delante de Dios,
funciones diferentes, papeles diferentes. Y un ejemplo no muy bueno, pero tal vez para hacer un poco más de entendimiento, no es bueno, quiero advertirle, no es bueno el ejemplo que voy a ocupar. Pero tú no dices, digamos, fuiste hecho imagen de Dios, el mismo valor, diferentes funciones, ¿no? Los ojos son importantes y tienen la función de ver. Tus manos son importantes porque se acercan a agarrar lo que tu ojo ha visto. Tienen el mismo valor, diferentes funciones. Igual con el hombre y la mujer. El mismo valor, pero diferentes funciones. Así que cuando escuchas, mujeres, ahora es con ustedes, cuando escuchas la palabra ayuda idónea, mujer, no debes de sentirte mal. No debes de sentirte, me están menospreciando. El hombre misógino y todas las cosas que te dicen ahora por cualquier cosa, no debes de sentirte mal. Y déjame decirte por qué. ¿Quién es, por decirlo de una forma, la ayuda idónea del pueblo de Israel? ¿Quién es la ayuda tuya y mía? Es Dios. Dios se refiere a Él mismo como ayuda para el pueblo de Israel, consuelo, infinidad de veces. Entonces no veas la palabra ayuda idónea como algo malo. Es un privilegio tuyo, como el Señor es la ayuda del pueblo de Israel, el escudo, el casco, no la espada de Israel, igual tú. Génesis 1, 29 al 31. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, y os serán para comer, y toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y todos los que se arrastran sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde será para comer. Y ahí Dios hace una diferencia increíble. Dios nos está enseñando que Él es el proveedor del hombre. Él es el proveedor, el único que sustenta al hombre. Pero hace una diferencia también. Le da al hombre los frutos y a los animales le da la vegetación. Si no, léelo de nuevo. Versículo 29 al 31 de Génesis 1. Al hombre le da el fruto y a los animales le da la vegetación. Al hombre le da toda planta que da semilla y todo árbol que tiene fruto, al animal planta verde. ¿Por qué esta diferencia? Está enseñando. Te amo, te estoy dando lo mejor, te di el Edén. Hice un jardín para ti, planté infinidad de árboles, diferentes frutos para que tú disfrutes de todo el mango, sandía, papaya, melón, no sé, pitaya, que hagas un buen y rico batido para que te alimentes y para que disfrutes la variedad de cosas que hago. Lo hago para ti, un regalo especial para ti. Y a los animales toda planta verde. O sea que si alguna vez fuiste un niño vago como yo y te diría, ve ahorita y arranca una hoja de los limonarios que está ahí y cómetela, vas a decir, qué feo, no me gusta. Y ahora ve y sale y cómete un rico mango y es como que, qué sabroso, gracias Señor. Así que hermanos, para terminar, acompáñame a Salmo 36, versículos 6 al 9. Salmo 36, versículos 6 al 9. Mucha gente hoy en día predica sobre regresar al Edén, como debemos de regresar al huerto del Edén, pero yo te diría, Dios tiene algo mucho mejor que eso. O sea, si tu mentalidad es regresar a como era todo el Edén, entonces no has entendido el Evangelio. Dios quiere hacer algo mucho más grande, mucho más maravilloso en Cristo Jesús. Debes de recordar que la Escritura es todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Así que lee conmigo Salmo capítulo 36, versículos 6 al 9. Tu justicia es como los montes de Dios. Tu juicio abismos grandes, oh Jehová, el hombre y el animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú les abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida, y en tu luz vemos la luz. Hermanos, esto es más que palabra de Dios, y espero que puedas entender esto. La Biblia, las palabras que tienes en tus manos ahorita, son muy especiales, porque yo te diría,
Dios ha dicho otras cosas. Piénsalo. Los evangelios dicen que cuando Cristo estuvo en la tierra, ni todos los libros de este mundo podrían contener todas las cosas que Él enseñó. Y eso nos dice que Dios ha dicho mucho más. Pero la Escritura es la información especial que Él destinó para ti, para mí, para conocerlo. O sea que esto, en cierta manera hablando, es extra especial. De lo que Él dijo, esto es lo que necesita mi hijo para conocerme y para seguirme, obedecerme, amarme, disfrutar de mí. Así que es nuestro trabajo y privilegio estudiar las Escrituras como lo hicimos hoy. Es tu trabajo y privilegio conocer al Señor Todopoderoso, encontrar esos detalles en cada capítulo, porque cada versículo, cada coma, cada palabra fue algo especial que Él designó para que tú y yo lo conociéramos. Así que yo te diría, hermano mío, deja de minimizar la salvación del Señor. Deja de minimizar la salvación del Señor. Esa es mi advertencia a ti, porque escuchas en las Escrituras, cree y serás salvo, y agarras eso como que si fuera cualquier cosa, pero no lo es maravilloso, es grande. Los salmos dicen, búscalo, Salmo 98:1, pero dice, la salvación es la obra de la diestra de Dios. Y compáralo al salmo que leímos sobre el universo. Él creó billones de estrellas solo con la punta de tus manos, pero el Salmo 98:1 dice que la salvación es obra de la diestra del Señor. Es algo más grande, algo más maravilloso. No es solo cree y serás salvo. Es algo que Dios está enseñando que es mucho más grande que la creación misma. El hecho que tus ojos sean abiertos a la maravilla de Dios, a la suficiencia de las Escrituras, a disfrutar de la gracia de Él, es algo mucho más grande y maravilloso que la creación de billones de galaxias que no hemos logrado conocer. Deja de minimizar la salvación. ¿Qué hemos aprendido hoy? La obra de Dios en Cristo Jesús para traer de muerte a vida a los hombres ciegos y muertos de sus pecados es una obra mucho más grande que la creación misma. Y eso, hermano, es una conclusión solo con leer el capítulo 1 y muy superficialmente, deja de minimizar las Escrituras, deja de minimizar la salvación, deja de minimizar el trabajo que Dios te ha llamado a hacer, deja de minimizar tu rol y empieza a vivir acorde. No te atrevas a seguir diciendo qué quieres creer y escogiendo estas partes sí, estas partes no. Deja de hacer eso. Mira la importancia de estar meditando en las Escrituras constantemente. Meditar en las Escrituras constantemente hace que pongas tu mirada en el Señor en cualquier cosa, en cualquier circunstancia. Deja de hacer eso y te diría, con razón estás luchando tanto. Con razón tanto miedo, con razón tanta fluctuación, con razón tanto problema. Te has olvidado de quién es el maravilloso, el santo, el todopoderoso, el que te creó, el que dejó el fruto para ti, el mango rico, y lo has cambiado por, no sé, basura. Algo que nos sirve y nos llena. Así que, hermanos, acerquémonos al Señor, conozcámoslos realmente. Vayamos a Él, rindámonos, caigamos rendidos ante sus pies, ante su trono y pidamos misericordia y le encontrarás. Ciertamente lo encontrarás. Amén.